¿Matrimonios arreglados? ¿Sí o no? ¿El amor nace en la convivencia o es a primera vista? Namaste amigos míos, yo soy Nani de Nani Pari, mi vida en India, sí, tu latina que está aquí en India. Y al día de hoy vamos a hablar sobre matrimonios arreglados y matrimonios por amor. Como ustedes saben, yo soy una latina que me casé con un matrimonio por amor. Pero pues les voy a explicar más o menos qué es un matrimonio arreglado y por qué aquí culturalmente es bien aceptado. Y hasta el momento se sigue haciendo. Me escribieron muchísimo a mis otras redes sociales para preguntarme, porque sé que tienen bastantes dudas acerca de esto, de que si realmente están obligando a su indio a casarse en un matrimonio arreglado, si es forzado y todo lo demás. Y pues la verdad es que no. Yo, por ejemplo, estoy casada con un indio. Si todo aquí en India fuera matrimonio arreglado, para mí hubiera sido imposible casarme con una persona de la India. Leche. En esta familia normalmente todos han sido matrimonios por amor y estamos hablando que se han casado aproximadamente hace 30 años y solamente tenemos un matrimonio arreglado en esta casa. Este matrimonio arreglado tuvo sus razones, pero sobre todo tiene alguna que otra implicancia, o sea, alguna cosa que varía. Una de las cosas principales es que los matrimonios arreglados, lo más probable es que la primera noche de bodas no exista, porque prefieren conocerse como amigos y luego establecer el tiempo para poder tener babycitos indios. Entonces, Nani, son forzados, están obligando a mi indio a casarse con alguien que él no quiere porque ama a su latina o a su extranjera. Y eso es mentira. Los matrimonios arreglados no son forzados, son acuerdos entre ambas familias, el novio y la novia, y ambos pues se dan la aceptación. Así que no, amiga, no están forzando a tu indio a casarse, a tener una relación aquí con una india específicamente. ¿Qué es lo que sucede? Los padres, los tíos o algún familiar cercano ofrecen propuestas de personas pues para que el novio o la novia elija. Ven la foto, ven a qué se dedica, cuáles son sus habilidades. De repente alguna mujer sabe cocinar, cocina delicioso, trabaja, baila, canta. Cualquiera que sean sus talentos son incluidos, además de sus características físicas, son incluidos en esa especie de currículum vitae, o sea, una descripción de toda la persona, incluida su foto. Y si al chico le gusta y si a la chica le gusta, entonces pueden aceptar o rechazar la propuesta. Ojo, se puede rechazar la propuesta, nadie los obliga. ¿Y qué edades normalmente son en las que te dicen, ok, ya, cásate? Cuando tienes aproximadamente 23 a 25 años, es decir, ya terminaste la universidad, ya estás listo, apto, preparadito para casarte. Entonces es la época donde se reciben muchas más propuestas. Pero ¿por qué las personas de la India aceptan que sus papás puedan elegirles o darle propuestas de sus futuros esposos o le ayuden con esa elección? Porque aquí en India hay un gran respeto por las personas mayores, así que se supone que tu papá tiene mucha más sabiduría que tú, así que va a poder escoger un buen prospecto para ti. ¿Y qué pasa? ¿Se conocen el mismo día? No, no se conocen el mismo día. Eso podría ser hace muchísimos años, estamos diciendo los abuelitos de los abuelitos de los abuelitos, que pues se conocían el mismo día de su boda, pero pues no es así. Normalmente ahora en la zona rural y la zona urbana. En la zona rural pues se les deja que tengan comunicación mediante llamada por teléfono, videollamada, porque ustedes aquí saben que el internet es súper baratísimo, así que pues no hay ningún problema en que utilicen su teléfono todo el día para comunicarse. Y en las zonas urbanas pues se les da permiso, se les da autorización que ya que aceptaron la propuesta, una vez aceptada y que dice, ok, me voy a casar con esta persona, se les permita conocerse y pueden ir a citas, a comer, al cine y todo lo demás, para que pues se preparen para el matrimonio. Oh, Nani, es que a mí me dijo mi indio que ya, ahorita pues ya le presentaron, acordaron y ya se casaron y se van a casar en un tiempito más. Y eso es mentira. Para poder arreglar aquí un matrimonio de indio con india, pues
se demoran aproximadamente entre 6 meses a un año, así que tienen ese tiempo para ir conociéndose, haciendo los preparativos de la boda, haciendo la fiesta de compromiso y haciendo absolutamente todo, porque también piden permiso en sus trabajos para poder hacer las ceremonias, porque pues son varios días, entonces tienen que tener tiempo. Otra de las preguntas que siempre me hacen es que si aquí en la India el matrimonio es forzado y se casan con menores de edad, unos señores súper adultos, súper mayores y que se casan con unas niñas. Y eso no es cierto, al menos en India eso es un delito. Y si es que alguien lo hace, pues serían zonas muy alejadas y se hacen de manera súper encubierta para que pues nadie se entere, porque como ustedes sabemos, la trata de personas en cualquier parte del mundo sigue siendo un delito. Y eso no es solo trata, sino también abuso, porque un padre no puede decidir sobre el cuerpo de una persona menor de edad. Entonces, ¿a qué edad normalmente se casan? Se casan a partir de la edad legal, que son 18 años. Pero al igual que en Latinoamérica, se pueden casar a los 16 si es que tienen el consentimiento de ambos padres. Pero Nani, yo he visto en todos los videos que todas las novias indias están llorando. Lloran cuando se van de casa de sus papás, lloran en la boda, están sufriendo, están siendo obligadas. Y no es así. Para nosotros, desde el punto de vista latinoamericano, y me considero una más, es que nosotros cuando veíamos esos videos no entendíamos el fondo cultural de las personas. Y es que nosotros pensábamos, y me incluyo, que estaban sufriendo, que las estaban obligando, pero no es cierto. Existe un ritual en el cual la novia se va a despedir de la casa de sus padres y tiene que llorar porque pues está despidiéndose y se está incluyendo a una nueva familia. Entonces para los padres es súper importante que las novias lloren, y las novias lloran también porque van a dejar a sus papás o sus mamás, ya no van a vivir como normalmente pues están viviendo todos los días y viéndolos todos los días, porque va a tener otras obligaciones en su nuevo hogar. Y pues es una forma de demostrar que realmente tus padres te trataron bien. Cuando las mujeres no lloran, es ahí más bien cuando dicen, ¿por qué se están riendo todo el tiempo? O porque está muy feliz. Entonces está feliz de unirse a otra familia y dejar a su familia porque su familia la maltrataba. Entonces esa es la razón por la que lloran, pero no es porque están tristes o cosas así. Puede ser que hay algunas que estén tristes, ¿no? Pero pues realmente es una cosa cultural. Nani, pero a mí me han dicho que cambian a las mujeres porque las mujeres son en venta y pues las cambian por animales, por cosas y así. Eso no es cierto. No se cambia ninguna mujer por ningún animal ni nada por el estilo. Así que tranquilas, porque eso no sucede. Si alguna vez sucedió, debe haber sido muy en el pasado, pero actualmente eso no sucede aquí en India. Ah, pero la dote. La dote. La mujer es una mercancía. Para solucionar ese tema y ver ese aspecto, la dote se las voy a hacer en un nuevo video para ponerlo mucho más completo. Y la verdad es que la dote no es un pago que se realiza a la mujer. Es el regalo que le dan los padres a su hija para que inicie una nueva vida conyugal, ¿no? Una nueva vida de esposos. Esto no necesariamente tiene que ser oro, puede ser dinero, pueden ser regalos, pueden ser la cama, pueden ser cosas para que van a utilizar la pareja todos los días. Y pues no las están intercambiando por ninguna cosa, ni por animales, ni por dinero, ni por nada. Porque para los papás indios que yo he conocido, realmente quieren muchísimo a sus hijas mujeres. Y eso que nos han metido a todos los latinoamericanos o a los extranjeros acerca de India, de que las mujeres son infravaloradas o cosas así, realmente no se ve en la India urbana. En la India rural vamos a ir pronto a conocerla y vamos a ver si esto sucede o no sucede. Pero según toda la información que tenemos, pues no es así. India está cambiando. No es la última maravilla del mundo, no es súper extremadamente moderna, pero está cambiando y hay algunas cosas como los matrimonios arreglados que no son forzados. Es decir, nadie te va a obligar a pararte y hacer tu ceremonia porque pues eso no sucede. Sí, para responder las preguntas que muchas personas me han hecho en otras redes sociales, es que no están obligando a tu novio indio a casarse.
porque esa es una decisión que él ha tomado. Y si tu novio indio se desaparece porque sus papás lo obligaron a casarse con alguna india, esa es una decisión personal. Ningún padre obliga a sus hijos a casarse. Les presentan otra propuesta de otra persona o al final terminan aceptando a las mujeres extranjeras o a los hombres extranjeros. Así que no crean en algunas cosas que les dicen los indios completamente y mejor vean este canal para que les pueda explicar cómo es la India ahorita. Y pues si te gustó el canal no te olvides darle like, compartir, suscribir y por supuesto dejar un lindo comentario que yo siempre estoy leyendo. Si quieren que les cuente acerca de las dotes y si las mujeres latinas o extranjeras pagamos por la boda, déjenme en los comentarios. Ahora sí nos despedimos con un besito desde India.